Hoy disfrutamos la palabra en los capítulos 5 y 6 de la primera carta de Pablo a Timoteo, puntualizando que la relación pastor-iglesia debe ser de acuerdo a los principios del Evangelio. Hablemos con Dios. Dios de amor, gracias porque no sale nada de tu control. Tienes todo bien estructurado, pensado, realizado, y entonces empiezas una nueva etapa para la iglesia. Pablo sabe que las cosas están a punto de darse como el Espíritu Santo se lo ha revelado, y entonces empieza a dejar a sus compañeros en diferentes lugares. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso y está instruyéndolo a través de estas cartas que también para nosotros son importantes. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de la primera carta a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Reprender quiere decir corregir, llamar la atención o amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o hecho. Según el Nuevo Testamento, para que la reprensión sea efectiva, debe estar originada en el amor. A las ancianas, dice el versículo 2, como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. En estos dos versículos encontramos cómo se deben tratar a las personas de distintas edades en la familia de la iglesia. Aquí, anciano y anciana puede referirse a los de más edad o personas mayores. Dice que se les debe tratar con respeto y afecto, que se les debe tratar como a un padre y como a una madre. Los hombres en el servicio dentro de la iglesia pueden proteger a las mujeres, deben proteger a las mujeres, tratándolas como miembros de la familia. Si los hombres ven a las mujeres como miembros de la familia de Dios, las protegerán y procurarán su crecimiento espiritual. Si bien a los jóvenes les falta experiencia, pueden hacer equipo con los adultos mayores. Entonces, la sabiduría y la experiencia de la edad pueden cooperar con el vigor y el entusiasmo de la juventud para provecho de ambas edades. Cuando las personas que dirigen y los que son dignos por ello los que son de la misma edad, es bueno mostrar fraternidad, o sea, tratarse como hermanos, siendo tolerantes y solidarios. Ahora, en los versículos 3 al 8 encontramos un pensamiento completo. Honrar significa alabar y estimar por medio de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Cuando dice las viudas que en verdad lo son, se refiere a las que no tienen familias que se ocupen de ellas, básicamente. Dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La responsabilidad de cuidar de las viudas no debe recaer enteramente en la iglesia cuando la viuda tiene hijos y nietos, pues la familia debe cumplir con sus deberes para los progenitores. El versículo 5 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No obstante, la iglesia tiene responsabilidad que cumplir con las viudas que carecen de familias y que además están dedicadas a la oración, amantes y temerosas de Dios. Es el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En este momento histórico, había mujeres que se habían quedado viudas por la muerte de sus maridos. Pero en el mundo pagano, en ciertos lugares, los hombres tenían más de una mujer como esposa. Cuando un hombre se convertía al cristianismo,
no podía seguir practicando la poligamia, así que tenía que escoger con qué mujer iba a vivir. Eso significaba que algunas esposas, mejor dicho, concubinas, tenían que ser despedidas y se encontraban en una posición muy desafortunada. Puede ser que también se consideraran como viudas a estas mujeres y la iglesia las ayudara. Existía esa posibilidad. Ahora bien, algunas de las viudas no honraban su viudez, entonces caían en la práctica de la fornicación. Y como sabemos, la fornicación es pecado. El pecado es contra Dios. El pecado nos separa de Dios. A esa separación bíblicamente se le conoce como muerte, muerte espiritual. Por eso dice, viviendo está muerta. Y se sobreentiende que no debe percibir apoyo financiero. Es el versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando una persona no provee para los suyos, no solamente falla en mantenerse a la altura de los principios de la fe que profesa, sino también en vivir conforme al código que rige las obligaciones de los incrédulos o por los incrédulos para la convivencia sana entre familiares. Por eso dice que es peor que un incrédulo o infiel. De los versículos 9 al 16 encontramos, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, para Pablo, una viuda que debía ser apoyada económicamente por la iglesia debía ser de 60 años o más. Debía haber tenido una vida intachable como mujer casada, que hubiera realizado buenas obras, una vida de oración y servicio entre la comunidad cristiana. Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Cuando las viudas son jóvenes, pueden llevar a cabo tareas que les permitan su autofinanciamiento, así que la iglesia no debe ocuparse en su manutención. Por su edad, es muy probable que puedan contraer matrimonio en el mejor de los casos, pero también pueden caer en conductas inapropiadas que las lleven a uniones con personas no cristianas. Con todo lo que esto conlleva, porque si bien ellas que conocen a Cristo pueden ser de bendición a su nueva pareja, llega a suceder que al unirse en yugo desigual, no haya comunión porque ella es luz y su pareja está en el ámbito de las tinieblas. Por otro lado, las viudas que eran sostenidas por la iglesia tenían el compromiso de servir en la iglesia, de servir a los miembros de la iglesia, y al casarse nuevamente sería muy difícil cumplir con ese voto de servicio. Y también aprenden a ser ociosas, dice el versículo 13, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Es hasta cierto punto normal este tipo de conductas, pues son jóvenes sin responsabilidades. De ahí la importancia del consejo de Pablo al joven pastor Timoteo para cuidar de la salud espiritual y material de la iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Conviene que las viudas jóvenes busquen satisfacción en un nuevo matrimonio, que sea en el Señor, sirviendo de testimonio a los inconversos. El versículo 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Las recomendaciones anteriores tenían alguna razón de ser, pues para ese momento ya otras mujeres viudas jóvenes precisamente habían practicado esa conducta y en consecuencia
abandonaron la fe y por ello les tuvieron que aplicar las restricciones mencionadas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, dice el versículo 16, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Para sanidad de todos, se presenta como resumen este versículo. La iglesia solo ayudará a las viudas que sean mayores de 60 años y a las que no puedan ser sostenidas por la familia. De los versículos 17 al 22 estamos hablando de otros asuntos importantes. Los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Quiere decir, las personas que fueron seleccionadas y calificadas para la obra por el Espíritu Santo, para cuidar espiritualmente a las iglesias y en cierta forma supervisarlas, también se les llama obispos o supervisores por la naturaleza de sus actividades, y por su madurez de experiencia espiritual, se les llama presbíteros, deben gobernar bien. Gobernar quiere decir ponerse de pie y de ahí conducir, dirigir, ocuparse en, para que reciban doble honor. La palabra que usa es de amplia aplicación, por lo que bien puede abarcar todos los obispos hasta los diáconos, desde los obispos hasta los diáconos. Como se puede comprobar, en las iglesias habían varios ancianos que cuidaban y supervisaban a las iglesias. Entre ellos estaban los que predicaban y enseñaban. Estos eran los que recibirían doble honor. Ocupar esa posición ya era un honor, además de recibir una cantidad en dinero. Puntualizamos que la iglesia honraba a los hombres que trabajaban para edificar y construir mediante la predicación de la verdad, incluyendo educación a jóvenes y a los nuevos convertidos. Dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto lo dice en Deuteronomio 25:4 y Mateo 10:10. Aquí encontramos una aplicación muy clara. Por una parte está toda la iglesia, de la que el Espíritu Santo selecciona a algunos para que cuiden, supervisen. Eso lo consiguen enseñando y predicando, lo cual les ocupa por mucho tiempo e impide que realicen actividades que les proporcionan capacidad en dinero para su sostenimiento personal y el de su familia. Por eso a ellos se les debe dar doble honor, que nosotros reconozcamos su posición dentro de la iglesia y por lo mismo que les demos, aquí dice, su salario. Por otra parte, está toda la iglesia que entendiendo y recibiendo la bendición de estos sus hermanos, deberá aceptar su posición de guía. Además, reunir dinero para apoyarles con dinero. Todos participan, todos son bendecidos. Dice el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Probablemente alguno pregunte, ¿es posible que a una persona escogida por el Espíritu Santo le puedan hacer una acusación de algo que haya cometido indebidamente? La respuesta es sí, porque somos humanos y los humanos tenemos tentaciones, debilidades y por lo mismo podemos cometer errores, y no tan solo errores, sino pecados. Por lo tanto, nuestros hermanos podrán comunicar con los que están puestos en autoridad cualquier situación no grata que atente contra el nombre de Dios, de la unidad de la iglesia, de la buena relación entre hermanos y demás. Dice el versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El apóstol sigue hablando de los ancianos. Pablo deja ver su interés por la reputación de la iglesia, ya que la disciplina no es tan solo para el beneficio del individuo, sino para advertencia a los demás, a los otros. Dice el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes todas estas cosas sin prejuicios,
no haciendo nada con parcialidad. La imparcialidad es muy difícil de conseguir. Se puede llevar a cabo solo con la ayuda del Espíritu Santo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, dice el versículo 22, ni participes con pecados ajenos. Consérvate puro. La imposición de manos es un acto simbólico que consiste en poner las manos sobre una persona o un animal para transmitir un don, poder o una culpa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía las manos sobre un carnero vivo, confesando sobre él las iniquidades de Israel. Era un rito de transmisión. Moisés consagró a Josué como sucesor suyo mediante la imposición de manos. Con ello transmitió su dignidad y poder. En el Nuevo Testamento, la imposición de manos significa siempre una bendición. Jesús obró así muchas curaciones. Bendijo a los niños. El don, regalo del Espíritu Santo, se comunicó en 2 ocasiones con las manos. Los apóstoles consagraron a sus ayudantes mediante la imposición de manos. Aunque en las Escrituras no existe una relación obligatoria del recibimiento de ninguna gracia o regalo con el rito de la imposición de manos, no hay. Dios es soberano y libre en el empleo de sus medios y permanece la norma de que el justo por la fe vivirá. Esa es la norma. Si bien Pablo, al decirle a Timoteo específicamente no impongan las manos a la ligera, puede ser que se refiera a la ordenación de los ancianos o a la restauración de aquellos que tuvieron que ser disciplinados. Ni participes en pecados ajenos, dice. Sugiere que los que imponen manos sobre personas indignas comparten la responsabilidad por la indignidad de ellos. De ahí que se deduzca que la pureza se requiere tanto de aquellos que imponen las manos como de aquel que las recibe. Dice el versículo 23, y no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Conociendo Pablo a Timoteo, seguramente sabía que el ministerio de Timoteo como encargado de la iglesia en Éfeso le provocaba muchas tensiones que afectaban su aparato digestivo. Si le sumamos a una probable insalubridad en el agua, la recomendación es muy atinada en ese momento. Nada tiene que ver con el alcoholismo y demás. Ahora vamos de los versículos 24 del capítulo 5 al versículo 2 del capítulo 6. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Desde el tiempo de Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice que no se fiaba o no confiaba en los hombres porque los conocía perfectamente. Ahora, Pablo en las instrucciones que escribe para Timoteo nos recuerda esta gran verdad. Ningún ser humano es digno de confianza, porque ya lo dice el Antiguo Testamento, engañoso es el corazón del hombre y perverso. Además de que por sus frutos es conocido el árbol, pues tal como lo expresa Pablo, efectivamente en el tiempo señalado por Dios, todo saldrá a la luz. Tremendo. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En los tiempos en que Pablo escribe estos materiales, la esclavitud estaba legalizada y había una marcada diferencia social entre amos y esclavos. Ahora bien, en Cristo
no hay ninguna diferencia. Los amos y los esclavos llegaron a ser iguales. Eran hermanos y hermanas en Cristo. Como se puede comprobar, su consejo para la relación amo-esclavo tiene aplicación entre nosotros en pleno siglo XXI. En la dinámica empleador o patrón con empleado o trabajador, en donde los empleados deben trabajar mostrando responsabilidad, respeto, eficiencia a favor de sus empleadores. A su vez, los empleadores deben ser justos, respetuosos y comprensivos. Ambos deben mostrar por su conducta en cualquier lugar y circunstancia fidelidad y amor a Cristo, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Ahora vamos a los versículos 3 al 10 del capítulo 6. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Timoteo recibe de Pablo una instrucción precisa. Apártate. Apártate de los que desvían de la sana doctrina del Evangelio y de los que se involucran en discusiones que provocan desacuerdos en la iglesia y los que predican solo para tener dinero, que para ese tiempo ya había muchos con estas características. Dice el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estos versículos proporcionan la clave para el crecimiento espiritual y la satisfacción personal. Pues debemos en primer lugar honrar a Dios, como dice Jesús en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto junto con el contentamiento por lo que Dios está haciendo en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando amamos el dinero estamos ante un gran peligro espiritual. Pongamos atención a estas recomendaciones del apóstol. Tomemos conciencia de que un día las riquezas, si hubiera, desaparecerán. Estemos contentos con lo que tenemos. Tengamos cuidado con los pensamientos que nos llegan para conseguir más dinero. Ame a Dios y a las personas más que al dinero. Es indispensable distinguir entre necesidades y deseos para estar contentos con lo que tenemos. Por otro lado, como dice el apóstol, el amor al dinero produce avaricia y la avaricia conduce a toda clase de maldad. Problemas matrimoniales, robos, pleitos entre socios, mentiras, trampas, engaños y demás que producen muchos dolores. De los versículos 11 al 16 tenemos otra instrucción importante. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Para algunos, el cristianismo es pasivo, que espera hasta que Dios actúe. Pero por lo que dice Pablo en estos versículos, la fe es activa. La fe nos lleva a obedecer a Dios con valor y a hacer o dejar de hacer lo que a Dios le parezca que debemos hacer o dejar de hacer. Destacamos el uso de verbos activos que llevan acciones firmes. Por ejemplo, huye de, sigue a, pelea, da la batalla, echa mano de. Sobre todo porque Timoteo es el responsable del buen desempeño del cristianismo en Éfeso en esos tiempos y debe encarnar el evangelio. Debe ser ejemplo a los cristianos de ese lugar. ¿Te parece hoy que tú y yo también tengamos que vivir bajo los principios del evangelio? Te mando delante de Dios, dice el verso 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando Jesús estuvo ante la autoridad romana, representada por Poncio Pilato, sostuvo quién era y para qué estaba ahí. No se intimidó. Ahora, a Timoteo y a nosotros nos compete ser firmes en la fe de Jesucristo, esperando su venida para llevar con él a su amada iglesia. Ahí estamos incluidos tú y yo. Del versículo 17 al 19 dice la palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Éfeso era una de las principales ciudades del Imperio Romano. Seguramente muchos ricos se habían convertido al cristianismo. Pablo previene a Timoteo para que enseñe en cuanto a la riqueza, para que puedan ver las posesiones materiales que representan una gran responsabilidad ante Dios y ante la sociedad. Afirma que los que tienen dinero deben ser generosos, deben tener cuidado en no poner para su seguridad su esperanza en el dinero, sino en el Dios viviente. Para los que no tienen riqueza material, pueden ser ricos en buenas obras. No importa que tan pobre sea una persona, siempre tendrá algo que compartir. Por último, los versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esta primera carta a Timoteo contiene instrucciones para iglesias locales, incluyendo normas para la adoración pública y los requisitos para los supervisores, ancianos y pastores, diáconos y otros obreros de la iglesia, como las viudas. También contiene instrucciones para corregir doctrinas erróneas y deben tratar a todos con justicia y amor. Les recuerda que la iglesia fue formada para que Cristo sea honrado y glorificado en medio de ella. Así que debemos tener presente que es necesario conocer a Dios, trabajar juntos en armonía fraterna y llevar las buenas nuevas. La invitación es para que sigamos disfrutando la palabra en Facebook. Agradecemos a las personas que nos siguen en YouTube, a nombre de Rosa Adela Hernández Ojeda. Por razones técnicas vamos a cambiar de canal. Les agradeceremos que se suscriban a este nuevo canal. Les damos información oportuna. Y gracias a Dios por nuestros hermanos de Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, la televisión Sodimar, y la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Bendiciones.